Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde vamos a conocer a los asesinos más crueles de la historia. El día de hoy les traigo la historia de Luis Alfredo Garavito, uno de los asesinos en serie, y si no es que el único asesino en serie que ha tenido Colombia. Garavito mató, violó, torturó a niños en edades eh, pues pequeñas, y muchos le atribuyen más de 200 muertes a este hombre, y también cometió crímenes, se dice, en Ecuador y Perú. Los invito a que se preparen a escuchar esta narración, pues es una narración fuerte con este criminal que les voy a contar algunos de sus crímenes y dónde está hoy en día. ¿Estará libre? ¿Ya él ha cumplido sus penas? Quédense y averígüenlo. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos. Actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues, conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar. Y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. La voz que escuchan es la de Luis Alfredo Garavito, apodado como la Bestia de Génova. Luis Alfredo Garavito, al momento de ser capturado en 1999, confesó cerca de 140 homicidios, pero una vez que fue condenado y enviado a prisión, dijo que había sido posiblemente autor de más de 200 crímenes. Es uno de los asesinos en serie más grandes, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, e incluso en algún momento se le llegó a decir que era el asesino en serie más grande de la historia universal. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un departamento una ciudad del departamento del Quindío. El problema fue que en esa época, en los años 50, habían muchos conflictos internos en el país. Se estaba recién activando la guerra entre las guerrillas de las FARC y el gobierno. Existía una fuerte guerra entre los dos partidos políticos de la época. El país era machista y trataba a las mujeres muy mal, y esta no era la excepción en la familia de Garavito. Su padre era una persona alcohólica y abusiva que golpeaba todos los días a Garavito, a su esposa
y a sus otros 6 hijos, pues Garavito era el mayor de 7 hijos. Y este siempre llegaba borracho el papá y los golpeaba por todo, porque se reían, porque hablaban, porque jugaban, porque pedían comida, por absolutamente todos los golpeaba y él tenía un cinturón bastante grande con el que golpeaba a todos en su casa. Se decía que incluso en ocasiones, cuando este señor llegaba borracho, la mamá, Garavito y sus hermanos se escondían debajo de las camas para que este hombre no los atacara. En el colegio Garavito no destacó por absolutamente nada, pero sí era víctima constante de acoso escolar por su apellido y porque usaba gafas. Por su apellido le decían Garabato, y esto lo molestaba a tal punto que llegaba a tener incluso ataques furtivos de ira incontrolable, golpeando a sus compañeros y a sus profesores. Luis Alfredo Garavito le cambia la vida cuando tiene 12 años. Pues un amigo de su padre, un amigo muy cercano a la familia, abusa de él sexualmente durante más de 2 años. El hombre lo desnudaba, lo golpeaba y también llegaba al punto de que lo mordía mientras tenía relaciones sexuales con él. Así fue por 2 años, pero Garavito nunca dijo nada, pues él sabía que su padre no le creería y mucho menos hablarle mal de un amigo de él. Luego de esos 2 años se mudan a otra región de Colombia y Garavito con 14 años es abusado nuevamente sexualmente por el cura del pueblo. Un cura del pueblo de Trujillo, en Valle del Cauca, que era un cura pederasta y todos lo sabían. Garavito, tiempo después, confiesa que él mandó a matar a ese cura con un sicario, le pagó una plata para que lo matara cuando tenía cerca de 20 años de edad. También se llegó a decir, Garavito confesó que él en una ocasión tomó a sus hermanos pequeños y a sus hermanas y diciendo que estaban jugando, los desnudó y los tocó, y a sus hermanas incluso llegó a hacerles sexo oral. Esto nunca fue pues refrendado por sus hermanos, ya que ellos no recuerdan nada de eso, y creo que por su bien es mejor que nunca lo recuerden. Garavito a los 15 años intenta su primer abuso sexual de un menor de edad, de un niño pequeño, en una estación de tren. Pero un brigadista de la defensa civil de la época lo atrapa y lo entrega a la policía. Y el padre, avergonzado por lo que este joven hizo, lo echa de la casa. Y Garavito nunca más volvió a saber más de sus padres ni de sus hermanos. A los 18 años Garavito, pero era una persona alcohólica, una persona que llevaba muy mala vida, pero a pesar de eso logró conseguir un
trabajo en una panadería. Era un católico devoto que iba a la iglesia todos los domingos y había alquilado una habitación donde podía pues vivir su vida. Él ingresó a Alcohólicos Anónimos, pero después de cada reunión a la que iba a los bares del sector, y luego de ello contrataba prostitutas masculinos y femeninas, pero eran menores de edad. Él siempre se sintió atraído por menores de edad, pues incluso Garavito llegó a tener relaciones de noviazgo con varias mujeres, pero él solo se sentía atraído por los menores de edad. Garavito era una persona muy extraña, pues él en la iglesia se arrodillaba y se daba golpes en el pecho frente a las imágenes de Cristo y lloraba por sus pecados. Pero asimismo era una persona muy violenta, muy agresiva, era muy difícil de tratar. Tuvo varias veces peleas en la calle con personas, golpeaba a sus jefes por sentirse menospreciado por ellos, y esto lo llevó a perder muchos empleos. Garavito perdía muchos empleos por su actitud pedante, grosera, peleonera. Tuvo muchas peleas con muchas personas. Ya dejando un poco la infancia y la juventud de Garavito a los 23 años, él solicitó ayuda psiquiátrica. A él le detectaron depresión reactiva. Esto quiere decir que en cualquier momento él podía sentirse mal, triste o llorar, pero a los 5 minutos estaba alegre o estaba violento, o por eso también tomaba demasiado. Él le dijo al psiquiatra que había intentado suicidarse varias veces y que él sentía que su vida no valía nada. Pero nunca confesó ni dijo nada sobre su gusto por los niños pequeños, por los menores de edad. Y es así como comienza su vida criminal. Que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro. Y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Mi tendencia homosexual ya he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? A finales de 1980, comienza los ataques de Garavito hacia los niños. ¿Qué pasaba? Él violaba y maltrataba a los niños, pero luego comenzó a torturarlos. Los cortaba con cuchillas de afeitar, los atacaba con velas y con encendedores, quemándolos. Y Garavito se da cuenta que mientras más dolor le produce a sus víctimas, pues más placer empieza a sentir. Es por eso que entonces ahora comienza a morderles las nalgas, los genitales, los golpea
de manera salvaje, no para matarlos, pero sí para herirlos bastante, y luego de que los viola, los abusa, los deja ir. Algo curioso que Garavito hacía era que él, en una libreta azul que él tenía, siempre anotaba todos los golpes, todos los nombres, perdón, de los niños a los cuales abusaba. Es entonces que comienza a tener un problema en su personalidad, y es que comienza a debatirse si su placer es más grande que su arrepentimiento por lo que estaba haciendo, ¿sí? Él a veces tomaba y se ponía a leer una Biblia, la leía en voz alta, casi que a gritos, y luego anotaba salmos que él creía que pues le iban a dar paz, ¿no? Que le iban a dar algo de paz interior. Y luego de que este lloraba a raudales, supuestamente arrepentido por lo que hacía, luego de calmarse, pues salía y cometía nuevamente actos contra los niños. O sea que prácticamente era una persona hipócrita o ridícula que creía que leyendo una Biblia iba a sanar sus pecados que estaba cometiendo. Como que uno decía borrón y cuenta nueva, y eso era realmente ridículo. A los 27 años este hombre se interna en un hospital psiquiátrico por un mes, aduciendo que su gran problema era el del alcoholismo y la depresión, pero nunca comentaba sus actos y sus fijaciones sexuales, lo cual le hubiera causado problemas, ¿no? Pero daba lo mismo porque mientras se encontraba en el hospital psiquiátrico, este hombre salía y seguía con sus actos criminales contra los niños. Se estima que entre 1980, finales de 1980 y 1992, este hombre había abusado de más de 200 niños, pero aún no había asesinado ni a uno solo. Este hombre solo se limitó por ese tiempo a solamente violar, solo violar y torturar a los niños, pero en ningún momento los había asesinado. Pero todo cambió muy rápidamente. Pero todo cambia en el año 1992 en Jamundí, Valle del Cauca, cuando está en un parque y ve a un niño jugando allí. Garavito se encontraba tomando unas cervezas y decide ir a una tienda donde compra un paquete de cigarrillos, una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy. Una botella de brandy que era muy barata, que era más un aperitivo que un licor como tal. Es entonces que se acerca al niño y le dice que le ofrece algo de dinero para que lo acompañe a un lote que se encontraba cerca. El niño va con él y allí Garavito se abalanza sobre él y nuevamente pues comete sus actos. Pero esta vez algo pasa en la cabeza de Garavito que hace que recuerde todos los maltratos que su padre le dio
y apuñala al niño hasta asesinarlo. Luego de eso, de allí se va y deja al niño muerto. Por lo general, Garavito buscaba a sus víctimas en las plazas o bueno, eh, en sitios concurridos, en paraderos de bus y en plazas de mercado. Más que todo contrataba a niños que se encontraban o mendigando o pidiendo algún trabajo rápido. Garavito los convencía para llevarlos a fincas lejanas o a cañaduzales, diciéndoles que pues sencillamente pues necesitaba trabajos rápidos o sencillamente que lo acompañaran para hacer algo que él necesitara hacer. Pasa que Garavito por lo general asesina a sus víctimas de una puñalada directa en el corazón, lo cual ocasiona pues que la víctima muera de inmediato. Pero esto ocasiona que Garavito se pregunte si los hace sufrir más que sentirá. Es entonces que comienza a apuñalar a los niños en las manos, en los glúteos y en zonas no letales para hacerlos sufrir más, y él se da cuenta que esto ocasiona que sienta más placer atacando a sus víctimas. Finalmente, cuando terminaba de hacerlas lo que les hacía, los degollaba y veía cómo se desangraban hasta morir. Luego tomaba un machete con el que él andaba y los decapitaba por completo. Les mutilaba sus genitales, los cuales los metía en su boca a modo de burla o de algo que no se ha explicado por qué lo hacía. Cuando Garavito hacía estos actos, él por lo general se fumaba toda la cajetilla de cigarrillos que llevaba y se tomaba toda la botella de brandy que siempre usaba para cometer sus actos criminales. Que como dato curioso, esto fue una de las cosas que determinó su caída posteriormente. En 1993 este animal se volvió aún más salvaje con sus víctimas, pues no solo las torturaba como ya solía hacerlo, sino que ahora tomaba a los niños y los cortaba el abdomen de tal manera que se les salieran los intestinos. No era letal este ataque, pero sí hacía sufrir mucho a sus víctimas. Garavito no los dejaba con vida, pero solo en 8 ocasiones, es decir, 8 de sus víctimas, los torturaba y los cortaba y todo esto, pero los dejó con vida, no sin antes amputarles el dedo pulgar de sus manos. ¿Con qué fin? No se sabe. Pero estos actos no los volvió a hacer, no volvió a dejar a ningún niño con vida, debido a que esto era muy peligroso para él, porque posteriormente estas serían testigos contra él o lo denunciarían
y esto no era bueno para sus actos, por lo cual no volvió a dejar a ningún niño con vida. Garavito se vuelve cada vez más violento con sus cuerpos, con los niños, y llega al punto de que comienza a hacer rituales satánicos con los cuerpos de los niños, ya que según él quería obtener riqueza, y para eso él quería hacer un pacto con el diablo. Hasta incluso llegó a conseguir una tabla Ouija para lograr dicho fin. En 1994, la constante desaparición de niños y adolescentes en zonas como Génova, Jamundí y zonas alrededor de estos poblados comienza a llamar la atención de las autoridades y de la comunidad. Centenares de padres le pedían a la policía que investigaran la desaparición de sus hijos, pues ellos no eran niños que usualmente escaparan o se perdieran de sus casas. Es entonces que comienzan a aparecer restos humanos que se ve que están torturados hasta la muerte. La policía no tiene respuesta alguna, no tiene ninguna respuesta de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo no creían que todos estos casos fueran, pues, se relacionaran entre sí. No encontraban como que una conexión, ya que era imposible pensar que un solo hombre hiciera todo esto. En 1998 comienza a aparecer en la zona de Pereira, aparecen 13 cuerpos en un solo lugar. Esto era aterrador y la policía no sabía qué hacer. Pero 5 días después, en Villa Marsella, también aparecen 13 cuerpos más. Y esto causa terror, pero a la vez indignación en la comunidad, ya que la policía no encontraba respuesta. La policía no sabía qué hacer ante esto, y es entonces que Amnistía Internacional, la ONU y la Unión Europea envían detectives especializados de Scotland Yard para que ayuden con la investigación, ¿sí? Porque no se sabía qué estaba pasando. La policía no tenía nada que pudiera relacionar con esto, y encuentran algunas teorías como que algunas sectas satánicas cometen rituales satánicos para invocar demonios, ya que pues lo salvaje de los actos los vinculaban. También se llegó a pensar que podía ser obra de sicarios jóvenes, sicarios adolescentes, de pandillas que tenían que involucrarse con la mafia de los cárteles de la época. Y también, aunque esto lo dejaron de lado porque algunas de las víctimas eran muy jóvenes para determinar que eran sicarios, ¿no? Y también se llegó a pensar que era obra de los traficantes de órganos. Pero al mismo tiempo también como que se dejaba de lado esta situación, porque la crueldad con la que los niños eran asesinados no eran clásica de estos delincuentes, ¿no? Bueno, seguíamos en el año 98 y la policía ya, junto con los detectives de otros países, comienzan una investigación más seria. Ya saben que algo está pasando, y es entonces que descubren que hay casos similares en Meta, Cundinamarca,
Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, también en la zona de Nariño y en la zona de Caquetá, con un total de más de 100 cuerpos encontrados, lo cual hace creer que algo está pasando peligrosamente y ya se, se encarga uno de los detectives más importantes de Colombia, asume el caso, y es entonces que ya poco a poco van a comenzar a desenredar este caso tan aterrador que estaba sucediendo en el país en ese momento. Tal vez usted hoy, pues claro, ha leído mucho y ha leído sobre este gran hombre Borges. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Y eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo. Y lo mismo que me pasó a mí. A mis 12 años, perdón, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Es entonces que uno de los detectives más importantes de Colombia, y por así decirlo, de la Fiscalía General de la Nación, conocido como el zar anticrimen, llamado Aldemar Durán, se une al director del CTI de Pereira, llamado Álvaro Vivas, y entre los dos contactan al FBI para que los ayude en esta investigación, ya que ellos estaban seguros que esto era obra de una sola persona. Comienzan a analizar y se dan cuenta que sí, efectivamente tiene todos los patrones de un asesino en serie, ya que determinan algunas pistas para ello. Primero, los lugares en donde aparecen los cuerpos son lugares bastante alejados, bastante apartados de zonas urbanas. Todos los cuerpos están atados con una soga y los cuerpos fueron torturados hasta la muerte. También tenemos que en todos los homicidios hay colillas de cigarrillo y una marca específica de brandy. Siempre hay botellas de brandy de una marca específica. Es entonces que comienzan a investigar el caso, pero una de las investigadoras que se encuentran a cargo de esta investigación se acuerda que ella solicitó una orden de captura 3 años atrás contra una persona llamada Luis Alfredo Garavito, debido a que era uno de los principales sospechosos por el homicidio de un niño, y pues desafortunadamente no habían podido inculpar a Garavito porque no habían pruebas suficientes para encontrarlo culpable, por lo cual no se condenó. Pero, más sin embargo, Garavito estaba en la lista de más de 1000 sospechosos que se tenían en este caso. Es entonces que aparecen el 3 de febrero de 1999
en la ciudad de Palmira. Garavito hace otra vez de las suyas, pero en esta ocasión se queda dormido al lado del cuerpo de su víctima y con un cigarrillo en la mano. Esto ocasiona un incendio del cual Garavito sale vivo de puro milagro, pero queda con quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo izquierdo, en una de sus piernas y en gran parte de la espalda. Garavito entonces se va a la ciudad de Pereira, lo cual es un viaje de 6 horas, y allí llega a un puesto de salud en el cual se trata por estas heridas. Es entonces que Garavito ya se cree intocable y se toma una foto a modo de burla, ¿sí?, de lo que le estaba ocurriendo en su cuerpo. Pero él no sabe que esto es lo que conlleva a una gran investigación y a su posterior captura. Es entonces que los detectives encargados del caso comienzan a investigar este incendio y encuentran el cuerpo de su víctima completamente calcinado, pero encuentran algunas evidencias que hasta se sorprenden de lo que llegaron a encontrar. Lo primero es que encuentran las mismas botellas del mismo brandy, de la misma marca que ya han venido apareciendo en los otros crímenes. Aparecen unas gafas graduadas específicamente y unos zapatos. Llevan esto a la investigación, a las pruebas. Al analizarlas se dan cuenta que uno de los zapatos presenta un desgaste inusual en uno de sus talones. Esto se debe a que la persona que los usa tiene una cojera en ese pie. Y es que lo que pasa es que Garavito, algunos años atrás, fue sorprendido abusando de un niño y este logró escapar, pero al saltar de una zona alta se fracturó una pierna. Al parecer el tratamiento no fue el adecuado y quedó con una cojera permanente. También se determinó que el pie que calzaba esos zapatos era más pequeño que la talla de los mismos debido a unos desgastes a los lados del zapato por dentro, por lo que determinan que la altura de la persona está entre 1,63 m y 1,67 m. Asimismo, las gafas tienen una graduación que es usual en personas que han tenido buena vista, pero que por la edad pues se va desgastando naturalmente, por lo que determinan que la persona está entre los 40 y 45 años de edad, y con esto la fiscalía comienza a hacer una investigación más profunda de lo que está sucediendo hasta el momento. Es entonces que la fiscalía decide desarchivar todos los casos que tenían que ver con homicidios de niños y pederastia y toda esta clase de casos relacionados, y descubren que hay más de 5.200 casos. Es entonces que la fiscalía comienza a usar filtros. El primer filtro que usan es el que descartan niñas, ya que todas las víctimas son niños, y es entonces que llegan a 1.500 casos. El segundo filtro que usan
es el de que el agresor sea menor de 43 años, por lo que llegan a 95 casos. Luego utilizan el filtro de la altura del sospechoso, que es entre 1,63 y 1,67, y llegan a los 45 casos. Y finalmente utilizan el filtro de las zonas en las que fueron encontrados los cuerpos de los niños, y descubren que solo quedan 25 casos. Entre ellos resalta el nombre de Luis Alfredo Garavito, ya que él había sido nombrado algunas veces durante toda esta investigación. El detective Aldemar Durán recordó un caso en el cual estuvo trabajando en el año 1996 de un niño de 12 años en la ciudad de Tunja, el cual también pues le pasó lo mismo que le ha pasado a todas las víctimas de esta historia. Y el nombre de Luis Alfredo Garavito también llegó a su memoria. Pero todos quedaron sorprendidos cuando la Fiscalía de Pereira dice que en el año 1998, el 16 de diciembre, dicen que tenían al principal sospechoso del caso, y se trataba de un hombre llamado Pedro Pablo Ramírez García, el cual había sido acusado algunos años atrás por el abuso de un niño en 1980. Y el hombre, por desgracia de él, tenía un testigo que decía que él era el hombre que lo había atacado. El hombre cojeaba de la pierna derecha, como ya se sabía, medía 1,65 y no usaba gafas, pero vendía miel en botellas muy parecidas a las que se encontraron en la escena del crimen del Brandy. El hombre estaba en la cárcel ya que lo acusaban de que él era, pero el detective Aldemar Durán decía que no, que él no era el hombre que estaban buscando, y siguió trabajando en la pista de Garavito. Es entonces que descubren que cometieron un error la Fiscalía de Pereira, porque en Bogotá aparece el cuerpo de 4 niños con las mismas similitudes de las víctimas de Garavito. Es por eso que Aldemar Durán sigue su investigación con Garavito y descubre y llega a la casa de una de las hermanas de Garavito llamada Esther, la cual había sido visitada por Garavito algunos días atrás y le dejó una bolsa para que se la cuidara y le dijo que no le tocara nada de lo que habían hecho. El detective la abre y encuentran recortes de periódicos relacionados a los casos que se están investigando por los homicidios de los niños. También descubre la boleta de un depósito a nombre de Gabriela Zabaleta, una de las exparejas de Garavito, y el detective va hacia allí y encuentran una maleta llena de libros de religión, de medicina y de satanismo. También descubren cuchillos y también sogas
y lubricantes sexuales. Con todo esto, también descubren boletos de viajes a las zonas en las que se han cometido estos actos delictivos. El 22 de abril de 1999, en la ciudad de Villavicencio, en el Meta, una dependiente de una farmacia llama a la policía y los alerta sobre un niño que llega allí semidesnudo, golpeado, y dice que fue víctima de un intento de violación por parte de un hombre. El niño dice que este hombre lo engañó para llevarlo a una zona boscosa y allí lo atacó. Pero una persona que se dedicaba al reciclaje, que en esa época se les decía chatarreros, se encontraba durmiendo muy cerca de allí, y al escuchar los gritos del niño de ayuda, este va en su auxilio y salva al niño tirándole piedras al agresor. De inmediato el niño y el hombre del reciclaje salen corriendo porque dicen que fueron perseguidos por este hombre con un cuchillo. La policía llega hasta allí, pero a pesar de sus rastros no logran dar con el autor del caso. Es entonces que llevan al niño a las 9:30 de la noche hacia la estación de policía para que rinda su declaración, y en el camino encuentran a un hombre que el niño reconoce de inmediato como el hombre que lo había atacado. La policía rápidamente lo rodea y sin oponerse a su arresto, va con la policía. El hombre se identifica como Bonifacio Morena Liscano. La policía se da cuenta que Bonifacio tiene quemado un brazo, una pierna y gran parte de su espalda. También se dan cuenta que el hombre es cojo, que mide 1,67 de estatura y que usa gafas. La policía compara estas fotografías con las de Luis Alfredo Garavito y se dan cuenta, por desgracia para él, que lo han atrapado. Es ahora que Aldemar Durán está listo para verse cara a cara con este hombre, y no solo eso, sino que se encarga personalmente de juntar todas las evidencias en contra de Garavito para lograr su judicialización y su condena. Un financiero, ¿no? A través de unos sicarios, y mando a matar a esta persona, y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico aparecieron los homicidios con menores. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra, y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler, y de pronto se me entró la obsesión. El 28 de octubre de 1999, en la ciudad de Villavicencio, comienza un proceso contra Luis Alfredo Garavito, y la juez penal del circuito encargada lo acusa de 118 casos de homicidio. En ese momento, Garavito no creía que lo habían identificado, y de hecho aún le decían Bonifacio Morera, pero ya finalmente, cuando lo confrontan ante la justicia, se da cuenta que ya saben que es Garavito. Pone cara de sorpresa y niega
ser Garavito y niega esos casos de homicidio. Es entonces que el detective Aldemar Durán decide hablar con Garavito y lo enfrenta. De inmediato, Garavito sabe que está rodeado, sabe que está atrapado. Le dice al detective que le permita hacer una oración y se arrodilla y reza, hipócritamente como siempre. Y tras una larga confrontación, estalla en llanto y comienza a llorar. Y entonces confiesa absolutamente todos los casos que ha hecho, que ha cometido, pero no confiesa 118, confiesa 142 casos. De inmediato él le dice que él en la libreta azul que siempre cargaba con él, tenía los nombres, las fechas y las maneras de cómo había asesinado a cada uno de los niños involucrados en el caso. Es entonces que también entrega información de los 30 casos de más que no conocían, que no tenían registrados ni reportados la policía. Y una cualidad absolutamente impresionante que tiene Luis Alfredo Garavito es que él tenía memoria eidetica o memoria fotográfica, como llaman. Esto lleva a que Garavito no tenga que ir a las escenas del crimen porque en ese momento la sociedad estaba tan alborotada que tenían miedo que lo mataran. Es entonces que les dice dónde están enterrados los jóvenes con tal definición como si estuviera ahí mismo presente en las escenas. Primero, lo habían condenado por 118 casos. Él confiesa 142. La justicia determina que hay 162 y finalmente es condenado por 192 casos de homicidio. Aunque él ya en la cárcel confiesa más de 200 homicidios en tan solo 6 años y medio. Una cifra escandalosa e impresionante. Él se dice que pudo haber tenido, pues, haber asesinado más personas, más niños, pues, en Ecuador, en Venezuela y en Perú, aunque los de Perú no se sabe si son ciertas o solo por darse más más prensa como a él le gusta. Tenía la facultad de ser nómada. Él duraba viajando por muchas partes y por muchos lugares. Y algo que él tenía era que él cambiaba fácilmente su complexión física, ¿no? Tenía cambio de apariencia. Una manera muy fácil, él cambiaba de apariencia para que no lo reconocieran a dónde iba. Él llegó a tener más de 20 identidades, entre cura, mendigo, brujo, curandero e incluso llegó a hacerse pasar por médico. Él siempre, según una entrevista a la que ofreció, dijo que él siempre había querido ser un cura, pues así habría tenido una manera más fácil de acceder a los niños. Este hombre estafaba al gobierno y a
la población con fundaciones fundaciones para niños falsas. Él estafaba y robaba el dinero de las personas que eran más que todo humildes, ignorantes o que llegaban a confiar en él por su apariencia. Muchas veces estafaba vestido como un cura o vestido como un médico. Él tuvo muchos apodos, entre ellas monje, el cura, el loco, Tribilín, y bueno, ya Bonifacio Morera, que era con el que casi siempre se identificaba. Él, pues, en el último homicidio que cometió ya como tal, se demostró que la violencia, que él ya era un hombre demasiado violento, ¿sí? Porque a los jóvenes ya los quemaba por completo, los pateaba hasta que los mataba a golpes, a patadas, les pateaba el estómago, les pateaba el pecho, les pateaba la cabeza, la espalda, y en ocasiones también los cogía a puños hasta que les rompía las costillas y los veía verse ya prácticamente pues muriéndose ya los jóvenes del dolor o por las lesiones internas que este maldito desgraciado les causaba. Aquí revela por qué les cortaba los dedos pulgares a los que llegaba a dejar sobrevivir. Y era porque él había escuchado que cuando se cometió un asesinato, el victimario o el asesino, por así decirle, se robaba los dedos pulgares de los pies porque era un amuleto de la buena suerte, así como se hace de cuenta las patas de conejo y todo esto, pero esto era como el dedo pulgar de la víctima, era su amuleto de la buena suerte. También se llegó a determinar que este hombre apuñalaba los dedos de sus víctimas, los ojos y las orejas con un destornillador para causar mucho más dolor y mucha más satisfacción para él. También se dijo que este hombre robaba los carnets de los colegios de sus víctimas y su ropa interior como un trofeo. Lo tenía como un trofeo que él vanagloriaba de sus víctimas. Este hombre se determinó mediante estudios como un psicópata sádico que era completamente enajenado, organizado y también un gran manipulador. Este hombre podía manipular a cualquier persona sin ningún escrúpulo y esto ocasionaba que se volviera uno de los más grandes pues asesinos. La justicia colombiana, por desgracia, en esa época, la totalidad de la condena que debió haber cumplido este hombre fue de 1853 años. Pero, ¿qué pasa? La justicia colombiana da lo mismo matar uno que matar 200. La justicia colombiana es tan ambigua y tan mal hecha
que solo se juzga por el delito más cruel, que fue el de homicidio. O sea, la tortura, la violación, la decapitación, todo eso no importa. Entonces fue condenado solo 40 años de prisión. Pero como este hombre ayudó, colaboró, aceptó los cargos, fue condenado a tan solo 20 años de cárcel. Se espera que no quede libre, pero de quedar libre quedará libre en este año 2023 a la edad de 68 años. Está recluido en la cárcel de Valledupar, que es la cárcel como la más segura y la más donde se llevan allí a todos los asesinos que la sociedad no quiere volver a ver, donde pasa su tiempo completa y totalmente aislado. Fue aislado y le fue hecha una celda especial porque de quedar en una celda normal ya estaría muerto. Los presos lo quieren matar, entonces como sea, pues lo tienen aislado completamente en una celda especial para él, donde tiene su propio baño, tiene una biblioteca donde puede leer sus libros. Se ha dedicado mucho a la lectura, en especial lee muchos libros de Borges. Y en el año 2008, para un programa llamado Especial Spirri, este hombre concede una entrevista en donde él dice que se compara con Hitler, Borges y Gandhi, e incluso es tan cínico y tan desgraciado que dice que cuando él salga va a ser senador para luchar por los derechos de los niños. El documental, este pseudo documental o programa especial de Pirri, lo encuentran en YouTube llamado En las manos de Dios, por si lo quieren ver. Realmente es una porquería, porque esto lo hizo el canal RCN solo por amarillismo, y Pirri lo hizo simplemente por dárselas de que él puede hacer lo que se le da la gana. El programa fue muy criticado. El programa no le gustó a la sociedad. De hecho, RCN recibió muchas críticas, tanto así que no lo volvieron a transmitir, porque incluso se dice que hasta RCN recibió una denuncia y una demanda por los padres de las víctimas de los niños por haber hecho esto. En el año 2016, el canal National Geographic hace una serie de programas llamados Tabú. Y uno de los entrevistadores internacionales, llamados John Sistiaga, hace la entrevista a Garavito, pero él dice que queda tan hastiado de la personalidad y las palabras de Garavito que simplemente decidió no volver a entrevistar a esta persona, ¿no? Porque le dio mucho asco lo que dijo, ya que él nunca aceptó que había cometido un homicidio. Él simplemente decía que era una conducta que iba en contra de la moral y de la justicia del país. Pero bueno, Garavito también dijo en el programa que había sido poseído por el diablo y que éste lo obligaba a matar, que éste siempre escuchaba una voz diciendo que tenía que matar. Pero es tan inverosímil lo que dice, que dice también que él también hubiera querido ser un asesino de grandes masas, que él quería asesinar a muchísimas personas y que incluso ya tenía un plan listo para hacerlo, pero que cuando la policía lo atrapó estaba a pocos días de cometer este crimen.
Luego de él decir que no era un peligro para la sociedad, que ya estaba rehabilitado, que la religión lo llevó a ser la persona nueva y renovada que es hoy. Se le hizo un estudio psicológico y se determinó que es un psicópata, sin empatía. No se arrepiente de nada de lo que hizo. De hecho, ni acepta los crímenes porque él dice que en ningún momento violó a los niños, que en ningún momento hizo nada malo, que él no se acuerda de nada de lo que hizo. Es un mitómano, es un narcisista enfermo y desgraciado. Es una persona fría, calculadora. Todo lo peor que puede ser un ser humano lo es este señor Garavito. Incluso se llega al nivel del sádico más grande que ha tenido la humanidad, ¿sí? Expertos internacionales lo catalogan como uno de los seres humanos más sádicos que ha tenido la historia universal. En toda la historia no ha habido una persona más sádica, más violenta y más mentirosa que Luis Alfredo Garavito. Pero Garavito dice que él no solo asesinó niños, que él también asesinó a varias personas, pero no se tiene registro de esto. Indirectamente existió una víctima de Garavito de la cual no se tiene recuerdo alguno, porque todos recuerdan a Garavito, el asesino de niños, pero cuando Garavito asesina a los 4 niños en Bogotá, ese caso que prácticamente lo hundió, una familiar de esos niños acusó a un hombre llamado Milton García Tinoco, el cual fue culpado de este crimen, y este hombre fue arrestado. Él se entregó porque incluso mucha gente lo estaba buscando para matarlo. Él se entrega y desde el momento en que se entrega lo judicializan, lo encierran en la cárcel, y allí los mismos guardias del IMPEC y los presos lo torturan hasta casi matarlo a diario. A este hombre lo tuvieron que encerrar en una celda especial, ya que los presos incluso hacían dardos con piezas que tenían a la mano, como madera, plástico, etc., y que lo atacaban constantemente desde lejos. Este hombre queda libre porque el detective Durán dice que el causante de esto fue pues Garavito, pero aún así, un año después de su libertad, vuelven y lo apresan porque un juez dijo que no, que él era el culpable, y lo condenaron a 50 años de prisión. Fue enviado a la cárcel de Valledupar, donde seguían las torturas y los maltratos contra este hombre de parte de guardias y de presos. Y casualmente allí se encontró con Garavito, pues él se encontraba pues también pagando su pena en esta cárcel. Y Garavito le da un papel escrito a mano en el que dice que él fue el que cometió estos crímenes. Luego, en una sesión de terapia grupal, se encuentran estos dos, el señor Tinoco y Garavito,
y Garavito se arrodilla ante él pidiéndole perdón por esto que le estaba pasando. Los guardias, al saber que García Tinoco iba a asesinar a Garavito, rápidamente le avisan a los jueces. Estos llevan a cabo una sesión de apelación y Garavito confiesa estos crímenes y el señor Tinoco queda en libertad ya libertad total sin ningún problema. La cuestión es que el señor Tinoco hoy en día no se sabe cómo esté de salud, ya que lo último que se supo de él era que prácticamente estaba en la indigencia y que el gobierno le había prometido una indemnización, pero que hasta el día de hoy no la había obtenido. También existen víctimas así, pues muchas personas fueron culpadas por los crímenes de Garavito y hasta el día de hoy no se sabe cuántas personas estaban en esta misma situación del señor García Tinoco. Garavito, la sociedad está preocupada de que este señor salga libre porque sigue siendo un asesino, porque a pesar de que él dice que ya no es un peligro para la sociedad, los exámenes psicológicos indican otra cosa. Tanto así que la fiscalía trabaja día a día tratando de abrirle más procesos penales a Garavito, con el objetivo de que al menos tenga alguna otra condena de más de 40 años para al menos así asegurarse de que no vuelva a salir. Pero de hecho Garavito sabe que él no estará bien afuera. De hecho él dice que él no quiere salir de la cárcel debido a que él sabe que apenas ponga un pie fuera de la cárcel será asesinado, porque la gente no quiere que él quede libre. De hecho, en la prisión tiene muchos lujos, vive como si fuera un hotel de 5 estrellas. Además de que él cobra millones de pesos por las entrevistas. Así que él prefiere tener una vida así en prisión, donde es la superestrella, y no salir porque sabe que sus días estarán contados fuera de la cárcel. Por más que escape a donde escape, la gente lo estará esperando para asesinarlo. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, uno de los asesinos más crueles y más grandes, que dicho por expertos es el asesino más peligroso de la historia de la humanidad. Si les gustan estas narraciones, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, que me sigan en la página de Facebook como Hernán Parra Podcast, donde en ocasiones comparto material solo exclusivo, y también los invito a que me sigan en Spotify como Hernán Parra, y allí encontrarán todos mis podcasts. Los invito a un próximo capítulo, dándoles las gracias por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Y los invito a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más de los asesinos más crueles de la historia. Hasta la próxima ocasión. A lo mejor, mire, a lo mejor este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno, yo sé que hay mucho porro, ¿sí me entiende? Pero si yo fuera lo contrario, también me criticaría. Ya tampoco pienso yo ya colaborar con más. Yo ya cerré, doblé la página, ya que pesar, ¿sí me entiende? Porque yo me interesaba que esos resticos se entregaran a las familias de las víctimas para que les dieran cristiana sepultura. Yo en este momento, no. A mí, pues, yo pienso hacer una negociación con una fundación, ¿sí me entiende? Si ellos están en capacidad y si ellos quieren meter la mano por esas familias de las víctimas, yo puedo empezar a dar datos, pero yo tendría que salir de aquí, que salir de aquí.